Muy buenas tardes. Les agradezco a todos que estén aquí para escucharme. Ustedes saben que los oradores, para ganarse al público, acostumbran a decir, seré breve. No seré breve. Y quiero agradecer a ustedes la presencia, al señor alcalde, al señor rector, la invitación, y al teniente alcalde y concejal de Cultura, Dolores Marchena, y las palabras amables, quizás un poco exageradas sobre mi valor, pero lo hace con afecto, de doña Teresa García Valderrama, vicerrectora. Yo temo que pueda decepcionarles. No soy un especialista que pueda aportar algún descubrimiento acerca de la obra de Cervantes. Cuando se cumplen 400 años de la publicación de la segunda parte de El Quijote, todos los eruditos, y algunos que lo son menos, ya nos han inundado de artículos, libros y ediciones. Yo solo pretendo hacerles partícipe de mi entusiasmo por la obra de Cervantes, compartir con ustedes la lectura de una obra inmortal. Sobre El Quijote se han afincado ciertos mitos, ciertos tópicos que es conveniente deshacer. Todos sabemos que es una obra literaria muy importante y a la vez es una obra que no se lee mucho entre nosotros. Cuando la Academia Noruega de los Premios Nobel propuso a 100 importantes escritores del mundo que eligieran la mejor novela de todos los tiempos, 50 escritores citaron El Quijote en primer lugar y el resto, los otros 50, en el segundo o el tercer lugar. Después de Cervantes aparecieron Dostoyevsky, Faulkner y García Márquez. Pues bien, cenando una noche con Gabriel García Márquez en la Ciudad de México, me confesó que estaba releyendo El Quijote. Él lo había leído ya en su infancia, adolescencia, y que estaba fascinado, que compendiaba toda la literatura posterior. Carlos Fuente, otro escritor que compartía la mesa con nosotros, reafirmó su convicción de que estamos ante la obra más importante de la literatura universal. Para los grandes escritores es una obra capital. Sin embargo, los lectores no son tan numerosos como se podría esperar. ¿Por qué? Porque se ha cimentado el mito de que es una novela aburrida, inacabable, difícil de soportar. No estoy de acuerdo. Especialmente a los que no hayan leído nunca El Quijote, quiero decirles que se trata de uno de los libros más divertidos y graciosos que podemos leer. Un momento importante en nuestra vida, que se repetirá con frecuencia, es el de la selección de nuestras lecturas. Cada año en nuestro país se publican 70.000 libros diferentes, 70.000. ¿Qué hacer para acertar en lo que leamos? ¿Cuántos libros podemos leer de esos 70.000? René Tiamble, un escritor, investigador, en su libro Ensayos de literatura verdaderamente general, propone un acercamiento a la literatura como amateur, como aficionado, como amantes de la literatura. Pero son decenas de millares las grandes obras que esperan nuestra lectura. ¿Cuáles hemos de elegir? Tiamble ofrece el siguiente cálculo. Pensemos en una vida de 50 años de lectura, sin un solo día de enfermedad o descanso. Es decir, 18.350 días. Supongamos que hay una persona que lee un libro cada día. Y hay que pensar que se va a leer El Quijote en un día, o Las Mil y una Noche en un día, cosa bastante improbable. Pero pensemos que lee uno cada día. Llegará a conocer en total 18.350 títulos, pero seamos un poco más realistas. Un buen lector es aquel que, por ejemplo, dijera, yo leo un libro cada 10 días, sin faltar nunca durante 50 años. Bueno, otro puede decir, no, yo un poco menos, cada 20 días. Pues si vemos un lector que lee un libro cada 10 días o un libro cada 20 días, en toda su vida leyendo no va a leer más que entre 1.000 y 2.000 libros. Si cada año se publican 70.000, en 50 años se publican más de 3 millones de libros. Por eso hay que leer, seleccionar antes de leer cualquier cosa, en lugar de malgastar el tiempo en leer malos libros puestos de moda por dudosos premios. Nosotros tenemos que saber elegir. Y elegir el Quijote es no arrepentirse nunca, en toda la vida, porque nos hacemos lectores habituales de la obra cervantina. En muchas ocasiones
Yo he tenido oportunidad de hablar sobre el Quijote con amigos, con conocidos, con compañeros, y repetidamente surge la pregunta: ¿has logrado terminar su lectura? Pero no crean que le hablo de trabajadores manuales, le hablo de licenciados, de empresarios, de políticos, de ministros. Cuando les digo que yo lo he leído muchas veces, me miran con desconfianza. Me consideran un ser extraño. Si esta noche, tras mis palabras, el Quijote ha ganado un solo lector, mi misión se habrá cumplido. Es todo lo que pretendo, crear en ustedes el entusiasmo por la lectura del Quijote. El Quijote es considerado como un libro de caballerías o como un libro de crítica de los libros de caballería. También podría definirse como un libro de aventuras o de amores. Hay muchos amores en la novela, unos reales, otros virtuales, pero sobre todo, para mí, es un libro enigmático, una novela llena de incógnitas. Para comenzar, ¿quién es el autor? Si leemos el libro, nos dice en el texto que lo escribió Ciri Hamete Benengeli, en árabe, y lo tradujo un morisco al castellano. Pero Benengeli quiere decir hijo del Evangelio, no del Corán, es decir, cristiano. Fíjense que empiezan las incógnitas. Lo escribe Benengeli en árabe, pero Benengeli quiere decir hijo de cristiano, hijo del Evangelio, cristiano. ¿Por qué finge Cervantes no ser el autor? Autor Miguel de Cervantes, que aparecerá pronto en la novela, en la narración, cuando hacen el escrutinio de los libros para quemar los libros que han vuelto, dicen ellos, loco al Quijote. Cuando hacen el escrutinio entre el cura y el barbero, dice el cura: ¿pero qué es ese libro que hay junto a aquel? Y le contesta el barbero: La Galatea de Miguel de Cervantes. O sea, está hablando del autor de la novela. Estamos en 1605, ¿eh? No ahora, que ya sabemos que hay muchas novedades. Y dice el cura: muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que nos promete. Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega al fuego. El autor aparece en la novela. Es que es una novela autobiográfica. Se acostumbra a decir que toda novela tiene algo de autobiografía. Es cierto. Pero aquí hablamos de algo más que de recoger retazos de la experiencia propia del autor. No me refiero a que pasajes del Quijote sean los vividos por Cervantes como la historia del cautivo, sino a una expresión metafórica de toda su vida. Atiéndase un instante a la descripción de un personaje. De rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y están mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. La color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. ¿Verdad que podría ser la descripción del Quijote? Pues no. Es el autorretrato que el propio Cervantes coloca en el prólogo de sus novelas ejemplares. Cervantes crea a Don Quijote como un socias, como un doble, al menos en la apariencia, un doble de sí mismo. Cuando Cervantes inicia la escritura de Don Quijote, cumple medio siglo de vida, que son los del Quijote. Se lee: frisaba la edad de nuestro hidalgo en los 50 años. Tras el enigma del autor, ¿quién es el autor?, plantea Cervantes otro sobre dónde se desarrollan los hechos. No es solo que no lo aclare, es que casi provocadoramente dirá al lector que no quiere confesarlo. Dice: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no quiero. Como puede apreciarse, no es una novela contada en tercera persona. No quiero acordarme. ¿Y por qué no quiere recordar el lugar? ¿Sufriría allí alguna de sus muchas desdichas? En todo caso, colocó a los lectores, y no digamos a los eruditos, en posición detestivesca 400 años ya buscando ese lugar que se disputan algunos pueblos de la Mancha. No nos comunica ni el autor ni el lugar, ni siquiera quién es el protagonista. Nos habla de un hidalgo rural llamado Quijada,
Quesada, Quijana o Quijano, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de eso escriben. Finge Cervantes distintas fuentes. La historia es bien conocida de todos. Cervantes se encargó de ofrecernos el dato en el prólogo de su obra. No he podido yo contravenir a la orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante, y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Así que Don Quijote se engendró en una cárcel, y parece que para honra o vituperio fue esta la de mi ciudad, la cárcel de Sevilla, en la que los huesos de Cervantes fueron a dar debido a una diferencia entre las alcábalas, los impuestos, que como recaudador debía entregar a la Hacienda Real, y lo que depositó, y a la estrechez de un juez que en lugar de exigirle la diferencia bajo amenaza de cárcel, le conmina entregar la suma total de los impuestos recaudados. En la cárcel de Sevilla concebirá a Don Quijote, aunque parece que como un corto relato, un cuento, que continuará después en Toledo. Un cuento en el que se narrará la historia de un disparatado hidalgo, un hidalgo rural, que con el juicio trastocado por la historia de los libros de caballería que había leído, toma la decisión de salir al campo a vivir las aventuras leídas. Nuestro trastornado hidalgo rural sacó brillo a una antigua armadura que tenía en la casa, completó un yelmo que le faltaba la celada con una celada de cartones, puso nombre a su sonoro jamelgo, Rocinante, se puso nombre a sí mismo Don Quijote de la Mancha y puso nombre a su dama, Dulcinea del Toboso, que en la incierta realidad era una labradora llamada Aldonza Lorenzo. Luego, sin más espera, salió en busca de aventuras en un caluroso día de verano. Pero lo que fuera inicialmente un cuento se transformará en novela larga, inventando el género que no existía, cuando el ventero dice a Don Quijote que un caballero, en una de las primeras aventuras, un caballero debe tener camisas limpias y dinero que portará su escudero. He aquí la necesidad de la invención de un personaje nuevo, el escudero. Dirá en la obra un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, ya empieza la ironía, pero de muy poca sal en la mollera. Ya tenemos a la pareja cuyos diálogos harán época, el caballero Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Si podemos pensar que Cervantes oyese alguna historia de un hidalgo enloquecido que le sirviera de modelo, es claro que el escudero es de su total invención. En el prólogo se puede leer: yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero. Será acompañado de Sancho Panza como saldrá el caballero a cumplir las aventuras que nos anunció el autor a comienzos de su cuento, la de los molinos de viento y la de Puerto Lápice. Y ahí bien pudo acabar la historia, pero la grandeza del invento se impondrá al autor, y así éste, con una audacia increíble, dejará en suspenso la historia. Es en el momento de la batalla entre Don Quijote y el mozo vizcaíno que de pronto se interrumpe y dice: venía pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto. Y se detiene la historia y dice: en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Después hace otro capítulo. Entonces dice que estando en el Alcaná de Toledo, en el mercadillo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos. Los tomó y vio que estaban escritos en caracteres arábigos. Buscó un morisco aljamiado que los leyese y descubrió que se trataba de la continuación de la historia de Don Quijote, y nos ofrece la inmortal obra. No solo al autor del Quijote debemos la invención de la novela, también cuentan las muy avanzadas innovaciones que en ella hará, hasta el punto de permitirnos opinar que la literatura toda se encuentra en la historia del Caballero de la Mancha.
Es como si hasta entonces el arte literario se asemejara a un telón pintado, con cuanta gracia, con cuanto realismo, con cuanto verismo siquiera, pero como una pintura que reflejara la realidad. ¿Qué hará Cervantes con el Quijote? Rasgar el telón, invitarnos a ver la vida real, no su representación. Envía a Don Quijote a viajar por campos, ventas, villas y ciudades para que rasgue el telón, para que abra el mundo ante el caballero andante con la desnudez de su prosa cómica. Ese espíritu destructor de los convencionalismos previos será ya la seña de identidad del arte de la novela. En Don Quijote vamos a contemplar el taller de la novela. Convivirán personas de ficción con otras que les hablan de la novela que está desarrollándose. Don Quijote va a encontrar a personajes que le hablarán de la novela del Quijote. Algunos de ustedes conocerán la película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, en la que los protagonistas de la película salen de la pantalla para conversar y aún enamorarse de una espectadora que les observa desde la pantalla. Esta innovación, muy celebrada en su estreno, reitera la invención de Cervantes en el Quijote. Ya lo hizo Cervantes. En verdad, un casi coetáneo por pocos años con Cervantes, ya había trasladado la originalidad de Cervantes a otro arte. Velázquez, cuando pinta Las Meninas, cumple con la exigencia de la época, pintar a los reyes, pero lo hace rasgando el telón, ofreciéndonos el taller del artista, Las Meninas jugando, al pintor mismo delante del cuadro y allá al fondo, en un espejo, la pareja real. Cervantes descubre el arte de la novela, sitúa al lector ante una historia que es trasunto de la suya propia. Como dijo Marcel Proust, todo lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo. La obra del escritor no es más que una especie de instrumento óptico que ofrece al lector para permitirle discernir aquello que sin ese libro él no podría ver de sí mismo. El hecho de que el lector reconozca en sí mismo lo que dice el libro es la prueba de la verdad del libro. Proust no hace más que definir el sentido del arte de la novela que Cervantes creó con su Quijote. Cervantes presenta a Alonso Quijano como un héroe, una leyenda de la caballería andante, para, sin embargo, describirlo con la modestia de las cosas terrenales. Tras las batallas en las que se complica Don Quijote, cuenta sus dientes, cosa insólita en los héroes épicos, en los que todo es grandeza y maravilla. Incluso predica a su escudero la importancia de los elementos humanos. Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Lo prosaico, lo terrenal es el motivo del nuevo arte de la novela, pero no exento de belleza, como la amistad de Sancho por Don Quijote. Los sentimientos humanos sin la hipérbole de la gesta, pero cargados de sinceridad, como cuando Sancho le dice: no puedo más, seguirle tengo, somos del mismo lugar, he comido su pan, quiérolo bien, es agradecido, dióme sus pollinos y sobre todo yo soy fiel. Y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y el azadón, es decir, la muerte. Un hidalgo de aldea trae a escena, mediante el arte nuevo de la novela, la mirada sobre la realidad con tres trascendentes preguntas. ¿Qué es la identidad de cada persona? ¿Qué somos? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es el amor? Alonso Quijano tomó la decisión de convertirse en caballero andante, de nombre Don Quijote de la Mancha. ¿Pero quién es? ¿El hidalgo de aldea o el caballero de la triste figura? ¿Quién cada individuo? ¿Quién soy? Don Quijote se apodera de la bacía de un barbero, confundiéndola con el yelmo de Mambrino. ¿Cuál es la verdad? ¿Aquello es un yelmo o una bacía de barbero? Más tarde se encontrará con el barbero en una venta. Este quiere recuperar su bacía. Don Quijote no suelta su yelmo. ¿Cómo decidir cuál es la verdad? Los parroquianos de la venta deciden opinar, opinan, votan, se hace el escrutinio y ¡oh fantasía! El objeto es reconocido como un yelmo. ¿Qué es la verdad de nuestras vidas? Don Quijote vive enamorado de Dulcinea del Toboso. Tal vez nunca la vio, o acaso de manera furtiva, pero está enamorado, pues, como él dice, tan propio y natural es de los caballeros ser enamorados como el cielo tener estrellas.
plantea Don Quijote, ¿qué es el amor? ¿Se puede estar enamorado sin conocer a la amada? ¿Se trata de una decisión de amar? ¿Es el amor lo que amamos más que la amada o el amado? Se explica así la multiplicidad de la infidelidad, del agotamiento del amor y su renacer en otro sujeto de amor. Don Quijote debió suponer un arriesgado compromiso para su autor en la época, pues el caballero dice verdades que chocaban con el credo del siglo. Citaremos algunas de las andanadas que Alonso Quijano dirigió a las normas sociales en vigor. No respeta la estructura social de la España de Felipe II, niega la razón mayor, la pertenencia a la familia, a una clase, y lo declara con reiteración para evitar que se tome por descuido. Así cuando afirma, porque la sangre se hereda y la virtud se adquiere, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. O cuando dice, dos linajes solo hay en el mundo, como decía mi abuela, que son el tener y el no tener. Don Quijote o Cervantes no se dejan deslumbrar por la grandeza, por los nobles de sangre, valora el talento y la bondad. Sentía menosprecio del ignorante, del vulgo, fuera este de cualquier condición social. Cuando le habla al caballero del verde galán acerca de la poesía, tesoro que no debería ponerse a merced del ignorante vulgo, le hace la aclaración. Y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo a la gente plebeya y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Pero si no se deja impresionar por la nobleza, tampoco lo habrá de sentir del clero, de la iglesia, aunque en este trance, y con más miedo que prudencia, haya de guardar cautela, pues la Inquisición acecha, y responder ante el Santo Oficio se le hace más grave que el conocimiento que ya tenía de las cárceles. Conocida es la advertencia que hará al hidalgo cuando topan con la iglesia. Con la iglesia hemos dado, Sancho. Menos conocida, aunque no con menor carga de ironía, es la descripción que hace de los clérigos arrimados al poder y a la nobleza para ordenar sus vidas. Cuando llega al palacio ducal, hace cuenta de un grave eclesiástico, de estos que gobiernan las casas de los príncipes, de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estructura de sus ánimas, de estos que, queriendo mostrar a los que ellos gobiernan a ser limitados, les hacen miserables. En todo caso, Cervantes se hace cauto, modifica, bien que sobre la marcha, lo que pueda ofender a la iglesia. Así, cuando el cura y el barbero, para hacerle volver a la aldea, imaginan el engaño de disfrazarse de una princesa y su escudero para pedir auxilio al caballero, acuerdan que hará el cura de princesa. Púsose el cura una saya de paño llena de fajas de terciopelo negro, de un palmo en ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco. Se hizo un antifaz, se disfrazó de una joven. Mas apenas hubo salido de la venta, cuando le vino al cura un pensamiento, que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así, y diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen trajes. Es decir, que primero los disfraza de mujer y luego se arrepiente para que la iglesia, que la Inquisición, no le persiga. Aún se cubrirá con más ahínco Cervantes cuando en la aventura de la batalla en la que ataca una procesión que lleva un cuerpo muerto a Segovia, al comprender el error, se salvará diciendo: yo no pensé que ofendía a sacerdotes y cosas de la iglesia, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy. Se trataba, claro, de orillar a la censura y evitar al Santo Oficio. Pero el reino donde brilla más que en ninguno Don Quijote es el de la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados y preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Don Quijote sentía por la herida de Cervantes, que sufrió 5 años de cautiverio en Argel y pasó secuencias de su vida en las cárceles de Sevilla y Valladolid. Será en la aventura de los galeotes donde Don Quijote explanará con detalle y no menos riesgo su doctrina de la libertad.
Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas en las manos. Venían asimismo con ellos 2 hombres de a caballo y 2 de a pie, los de a caballo con escopeta de rueda y los de a pie con dardos y espadas, y que así como Sancho Panza los vio, dijo: esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza, en resolución, como quiero que yo sea. Esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. Así es, le dijo Sancho, pues de esa manera aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Advierta vuestra merced, le dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Pero a Don Quijote poco le ha de importar que se trate de reos condenados por robo, bigamia o bandolerismo. Lo que importa es que van de por fuerza y no de su voluntad, que han perdido su libertad. Y ahí es donde entra en juego su condición de caballero andante, defensor de los humildes y afligidos. Así que tras escuchar los delitos de los condenados, concluirá: de cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado el limpio, que aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto, y que vais a ella muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad, y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de este, el poco favor del otro y finalmente el torcido juicio del juez hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníais. Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo y aún forzando que muestre con vosotros el efecto para el que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de la caballería que profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Pero porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores guardianes y comisarios sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores condiciones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas, añadió Don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Atendamos a cuáles son las razones que alega Don Quijote para liberar a los cautivos, que los llega a liberar. Primero, que no van a galeras con mucho gusto, sino de mala gana y contra su voluntad. Segundo, que ha podido ser que las condenas se debieran a la aplicación del tormento, de la tortura, a la falta de recursos para comprar la justicia o al torcido juicio del juez. Y en todo caso, si han hecho algo punible, no es asunto de los señores guardas, a los que no le va nada en ello. En suma, el Estado, la sociedad, carece de legitimidad para privar a nadie de su libertad natural. Una cosa es la justicia y otra la ley, y aquella estaría siempre por encima de esta. Los representantes del Estado, los cuadrilleros le llaman, no son más que salteadores de camino con licencia de la Santa Hermandad. Y aquí se encuentra la concepción que Don Quijote tiene del hombre. El caballero andante idealiza el estado de naturaleza frente al estado social. Don Quijote cree que el hombre es bueno por naturaleza y añora la época en la que la concordia, el sustento diario garantizado, la belleza y la bondad, y sobre todo ello una edad sin autoridad, sin jueces, sin procesos, una edad en la que todavía, dice él, no había fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y la llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés. Para Don Quijote, como siglo y medio después para Rousseau,
El hombre es bueno por naturaleza, en contraste con la teoría de Hobbes, que dice que el hombre es un lobo para el hombre. Así pues, si existen dos libros antitéticos en la historia, estos serían Don Quijote y Leviatán. Don Quijote, acogido por unos cabreros que le proporcionan alimento, pronuncia un discurso sobre la edad dorada. Dichosa edad y dichosos aquellos siglos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, porque si alcanzase entonces los que en ella vivían no sabían lo que era la palabra tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Y si de la libertad se trata, ninguna por la que luchar como la libertad de la mujer. La emancipación de la mujer, en la época sometida a los designios del padre o del esposo, es tema capital en la Declaración de Libertad de Don Quijote. En una sociedad en la que la mujer era tratada como una permanente menor de edad, soltera o casada, sin voluntad para las cuestiones amorosas, Cervantes avanzará a una posición de independencia y libertad de la mujer que debió resultar de gran sorpresa si nos atenemos a la doctrina de la época. Los moralistas de entonces seguían el credo del pensador Luis Vive o el poeta Fray Luis de León, que consideraba a la mujer carente de juicio. Uno de ellos decía: la mujer tal vez pensará, pero ¿qué cosas pensará? Veloz es el pensamiento de la mujer y tornadizo por lo común. Y el otro decía: porque la mujer sea de su natural flaca y deleznable, más que ningún otro animal. Así las cosas en el siglo XVI, cuando llega Cervantes y hace decir a Don Quijote que defenderá a la mujer de todos los que quieran limitar su libertad. El discurso de la pastora Marcela es, a mi parecer, el más perfecto alegato jamás pronunciado a favor de la libertad de la mujer. Veamos el contexto. Don Quijote se encuentra con unos cabreros que acuden al entierro de Grisóstomo, el pastor que ha muerto por el desdén amoroso de Marcela. Todos la culpan de la muerte de Grisóstomo, cuando se presenta la pastora Marcela y les dice: no vengo a dar a entender aquí cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así ruego a todos los que aquí me estáis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis, decir, y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir: quiérote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Pero puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas se enamorasen y rindiesen, serían un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar, porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien? Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabais. Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo me la dio de gracia, sin yo pedirla ni escogerla. Y ya además, mi hermosura, como en toda mujer honesta, es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean,
¿por qué la de a perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industria, procura que la pierda? Yo nací libre, dice una mujer en el siglo XVI, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las aguas claras de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Soy fuego aportado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras, y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna Grisóstomo ni a otro alguno, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligado a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, les dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad, y de que sólo la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura, y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, que mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino. Si yo le entretuviera fuera falsa, si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y presupuesto. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo engaño, llamo ni admito. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial, y el que me llama ingrata no me sirva, el que desconocida no me conozca. Quien cruel no me siga, que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna parte. Casi a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo. ¿Por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato, si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles? ¿Por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? No engaño a este ni solicito a aquel, ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de la zagala de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. A mi juicio, todo el movimiento de lucha por la igualdad de la mujer durante el siglo XX bien pudo tomar este discurso como bandera, lema o guión. Piénsese además cuándo fue escrito, en qué sociedad, y se comprenderá el adelanto del autor. Y alcanzamos ahora la locura de Don Quijote. ¿Era un loco el caballero? Si nos atenemos a sus propias palabras, en la agonía de su muerte sí. Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gallos. Se acabaron las ilusiones, han cambiado las circunstancias, lo que quiere decir. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Acuerdo general entonces en que Don Quijote estaba loco, pero sus sentencias están llenas de verdad y juicio. La voz popular sostiene que la verdad se encuentra solo en los labios de los niños, los borrachos y los locos. Pues si Don Quijote es un loco decidor de cordura, acordemos nosotros que es un loco cuerdo o un cuerdo loco, como bien piensa lo que les oyen y se lee en el libro. Aquí le tenían por discreto y allí se le deslizaba por mentecato, sin saber determinarse qué grado le darían entre la discreción y la locura. Así, cuando Don Quijote es invitado a la casa del caballero del Verde Galán, su hijo Lorenzo, que es poeta y más lúcido que el padre, pronto aprecia, se da cuenta de la locura de Don Quijote, hasta que éste le pide que le lea un poema. Don Lorenzo lo lee, el Quijote le hace un elogio grandilocuente, y entonces a Don Lorenzo ya le parece discreto los argumentos de Don Quijote. ¿Quién es, pues, el loco? ¿El loco que elogia al lúcido o el lúcido que cree en el elogio del loco? En verdad, este es el humor inventado por Cervantes. El loco Don Quijote solo predica y practica la regla de defender al oprimido y ayudar al desvalido. Lucha por una sociedad mejor, de hombres mejores, mujeres mejores, lo que aún hoy se denomina utopía. La fuerza de Don Quijote es tal en la cultura universal que ha pasado a ser un sustantivo, Quijote. Tomada por mí la molestia de consultar el diccionario, me saltó la sorpresa.
Pues los señores de la Real Academia Española así lo definen. Quijote, hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresadamente y comprometidamente en defensa de causas que considera justas, sin conseguirlo. Ese último coletilla sin conseguirlo es prueba del prejuicio con que los señores académicos contemplan a Don Quijote. ¿Por qué sin conseguirlo? Hasta este desafortunado codo todo era perfecto y nada hacía pensar en la utopía ni en la locura, incluyendo sin conseguirlo, pretenden definir a la utopía como una locura, como el deseo inalcanzable de justicia, como el loco objetivo. Pero la utopía no es una locura, solo es una verdad prematura, una verdad que aún no llegó, pero llegará. Literariamente la locura de Don Quijote no es tal, es solo la nobleza extravagante del personaje, cuyo espíritu estaría ya en todas las novelas que leamos. Debemos, pues, imaginar a Don Quijote y a su escudero Sancho como dos siluetas pequeñas que van caminando allá a lo lejos, a lomos de Rocinante y del Jumento, sobre un fondo de crepúsculo encendido, cuyas negras sombras, enormes, se extienden sobre el campo abierto de los siglos y llegan hasta nosotros. Don Quijote nos impacta por su gravedad, su noble serenidad, el dominio de su conducta en contraste con sus arrebatos de rabia belicosa. Ama el silencio y el decoro. Escoge sus palabras con cuidado exquisito, aunque sin afectación. Es casto, enamorado de un sueño velado, perseguido por encantadores, de infinito coraje, un héroe. Junto a él el escudero Sancho, iletrado, pero con muestra de lucidez y comprensión. Contrasta con la figura y en los asuntos de su preocupación con el caballero andante, aunque le reconoce a éste sus valores propios. Cuando Sancho oye la carta que le ha escrito Don Quijote a Dulcinea, que él debe llevarle, comenta: por vida de mi padre, que es la más alta cosa que jamás he oído, poesía a mí, y cómo le dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere, y qué bien que encaja en la firma el caballero de la triste figura. Digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo, y que no hay cosa que no sepa. Dos personajes que la tradición se ha empeñado en simplificar como antitéticos, cuando en verdad son personajes paralelos. Como señaló Salvador de Madariaga, Sancho es en cierto modo una transposición de Don Quijote en una clave distinta. Ambos, Don Quijote y Sancho, son hombres dotados de abundantes bienes de razón, intelectuales en Don Quijote, empíricos en Sancho, y que en un momento dado pierden el equilibrio de la vida y del pensamiento a merced de una ilusión, poderosa ilusión. Pero mientras en Don Quijote la ilusión está simbolizada en Dulcinea, en Sancho Panza toma cuerpo en una ambición material encarnada en el gobierno de la ínsula. A través de la novela, la actitud de ambos se va modificando. El espíritu de Sancho se eleva de la realidad a la ilusión, el de Quijote desciende de la ilusión a la realidad. Es la genial concepción que hace Cervantes del espíritu español, un cruce de Quijote y Sancho. Se instaló un tópico acerca del libro de Cervantes. Don Quijote se mezcla en los problemas que no le conciernen, el problema de la justicia, y recoge el fruto de la derrota, como si la justicia no nos concerniera a todos. Y además es falso que Don Quijote siempre fuera derrotado. Interviene Don Quijote en 40 episodios, haciendo de caballero andante. En esos encuentros se las tendrá que ver con animales, leones, jabalíes, toros, ovejas, gatos, con jinetes y pastores, arrieros, mayorales, pastores de cabra y de ovejas, gentes que van de camino, sacerdotes, estudiantes, delincuentes, vagabundos, damas, y con máquinas, molinos de viento, batanes, aceñas y un caballo volador. En esos encuentros el caballero andante actuará de protector de amantes en apuro, de verdugo de monstruos, mantenedor de su honra, pacificador, defensor de doncellas en apuro, paladín de Dulcinea y otras princesas, reparador de agravios, enemigo de encantadores. Y resultará que en 20 encuentros será vencedor y en 20 derrotado. No es siempre derrotado, como parece que establecen muchísimos de los estudiosos del Quijote. Hay un perfecto equilibrio de derrotas y victorias que nace de la intuición creadora del artista. Publicado el Quijote, tuvo un éxito extraordinario, aunque el autor nada recibió de los emolumentos que le respondían.
Algo sí disfrutó de la fama y el conocimiento de los muchos merecimientos que le reconocían a su obra. Dedicóse a otros libros, a escribir otros libros como las novelas ejemplares y al teatro, para después dar continuidad a la segunda parte del Quijote, de la que celebramos los 400 años de la publicación. Muy avanzada debería llevar esta segunda parte, muy avanzada la escritura, cuando un azote sacude al príncipe de las letras, la aparición de un falso Quijote, conocido como el Quijote de Avellaneda. Hay un tal Avellaneda que publica segunda parte del Quijote, pero no es de Cervantes. Es probable que esta circunstancia sobrevenida le impulsara a acelerar el fin de la segunda parte. El apócrifo Quijote, el conocido como de Avellaneda, le enojó y le ofendió. Cervantes respondió con una genial idea que situó a su novela por delante de todo lo escrito hasta entonces y por delante de todo lo escrito después. Previamente él nos prepara a los lectores en su diálogo con el caballero del verde galán, que le dice, Don Quijote le dice: he merecido ya andar en estampa en casi todas o las más naciones del mundo, en imprenta, en libros. 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millares si el cielo no nos remedia. El Quijote está hablando a otro personaje de la novela del Quijote. Está contando la hazaña de la novela, la que él es, el que habla es el protagonista. Está fundiendo realidad y ficción. Esta revolución o rebeldía literaria alcanzará su apogeo en la réplica que da al plagiario Avellaneda. Don Quijote y Sancho se alojan en una venta. Recogidos para la cena en su estancia, oyen a través del sutil tabique a un viajero que en el cuarto contiguo dice: por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto trae la cena, leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Apenas oyó su nombre, Don Quijote se puso en pie y estuvo alerta a la conversación. El caballero de la habitación contigua hace crítica de esa segunda parte, la de Avellaneda, y manifiesta su disgusto porque Don Quijote se haya desenamorado de Dulcinea. Esto no puede soportarlo Don Quijote, que lleno de ira y de despecho alza la voz y dice: quien quiera que dijese Don Quijote de la Mancha ha olvidado ni puede olvidar a Dulcinea del Toboso, yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad. Entonces los dos caballeros que oyen ese grito entran en la estancia donde está Don Quijote y Sancho y le entregan el libro apócrifo. Entonces en el libro leemos como Don Quijote tiene en sus manos, hojeando el libro, nada cuesta imaginarlo, que no es Don Quijote, que es Cervantes, el que está repasando el libro. Cervantes hojeando enojado el falso Quijote. Tras comentar muy agriamente la escasa calidad del libro, Don Quijote, sabedor de que la historia es falsa, él se dirige a Zaragoza, decide cambiar la ruta y se encamina a Barcelona. Caso notable: un personaje falso influye en las andanzas del personaje verdadero y los dos entes ficticios que se mezclan a otros de carne y hueso. Aparecerá incluso en la novela de Cervantes un personaje de la novela de Avellaneda, Álvaro Tarfe, dándose a conocer el uno al otro, saltando de novela en novela, de ficción en ficción, una verdadera revolución literaria. Y se referencia a la transposición de ficción y realidad que en el cine se ha hecho siguiendo la teoría de Cervantes. Lo mismo podría decir en el teatro, cuando Pirandello coloca a sus personajes en busca de un autor, o los saltos de eje del sujeto que hará James Joyce siglo después en su famoso Ulises. Véase si no el pasaje en el que Don Quijote conquista la bacía al barbero y le dirá, cuando ataca al barbero y queda sobre el suelo la bacía, le dirá a Sancho: alza el vuelo, álzame el yelmo, coge el yelmo. Y Sancho la toma. Es decir, coge el yelmo, Sancho la toma, el yelmo la vacía. Este juego de sujetos que iluminó a todo el mundo cuando lo utilizó en siglo XX Joyce ya estaba en el Quijote. Cervantes inventa maneras de interrumpir su propia narración para obligar a que sea el lector quien cuente la historia en lugar del autor. Mientras hablan Don Quijote y Sancho, someten a examen crítico todo lo que piensa cada uno de ellos. Discuten cortésmente, dando rienda suelta a sus pensamientos, de cuya libertad se aprovecha el lector para reflexionar sobre ellos.
El novelista Herman Melville, gran admirador de Cervantes, claro, también lo fueron Fielding, Sterne, Goethe, Thomas Mann, Stendhal, Flaubert, Mark Twain, pues Melville afirmó que Don Quijote es el sabio más sabio que jamás existió. Era consciente de que se trataba de un personaje de ficción, porque habla como si fuera alguien que hubiera bebido, que se hubiera conocido. La sabiduría es un atributo tanto de Don Quijote como de Sancho, especialmente cuando están juntos. Y para terminar, permítanme que glose unas palabras de un autor que no comprendió al genial novelista, pero que tuvo algunas ideas bellas sobre él, Vladimir Nabokov. Estamos ante un fenómeno interesante, un héroe literario que poco a poco va perdiendo contacto con el libro que le hizo nacer, que abandona su patria, que abandona el escritorio de su creador y vaga por los espacios después de vagar por España. Fruto de ello es que Don Quijote sea hoy más grande de lo que lo era en el seno de Cervantes. Lleva 400 años cabalgando por las junglas y las tundras del pensamiento humano y ha crecido en vitalidad y estructura. Ya no nos reímos de él. Su escudo es la compasión, su estandarte es la belleza, representa todo lo amable, lo perdido, lo puro, lo generoso y lo gallardo. La parodia se ha hecho parangón. Y a ustedes mi reconocimiento por congregarse hoy aquí alrededor de una novela que es paradigma de la literatura y representación de la vida. Muchas gracias.